Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con el curso sobre ecumenismo y habíamos llegado al decreto sobre ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Reintegratio. Habíamos visto cómo ya desde León XIII ha habido un acercamiento tanto a anglicanos como a los ortodoxos, como al principio del siglo XX, en concreto a partir de 1908, el antiguo pastor anglicano, Paul Watson, empieza con el octavario para la petición de la unidad de los cristianos, y como en 1910 hay esa conferencia ecuménica de conferencia misionera de Edimburgo, que vendrá a ser como el pistoletazo de salida del movimiento ecuménico en el mundo protestante. Bien, vemos en esta imagen cómo junto a obispos de la Iglesia Católica Latina vemos a otros pastores de distintas iglesias, los cuales algunos de ellos participaron también como observadores. Aquí tenemos católicos orientales, pero también tenemos algunos protestantes y ortodoxos y anglicanos, por supuesto, que participaron como observadores en el Concilio Vaticano II. Bien, entonces vamos a recordar algunos acontecimientos históricos antes de abordar la cuestión que se refiere a la doctrina. Entonces tenemos como hay una serie de decisiones magisteriales. En 1960, Juan XXIII crea el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con el cual pretendía, después de esa experiencia que tuvo, tanto en Turquía como en Bulgaria, como también en parte en Francia, toda esa experiencia ecuménica que él había tenido la quiere generalizar a toda la Iglesia Católica, ¿no? Bien, entonces crea ese secretariado a cuya cabeza pone al jesuita alemán Augustin Bea, que había sido el confesor de Pío XII, y entonces se empiezan esos movimientos de acercamiento a distintas iglesias, sobre todo a las ortodoxas, y comunidades eclesiales, especialmente las surgidas a partir de la Reforma. Bien, y entonces tenemos como en el Vaticano II participarán más de 100 observadores. Tenemos de la Mystici Corporis a la Lumen Gentium, es decir, en estos 12 años, y la Unitatis Reintegratio, es decir, la Mystici Corporis de Pío XII del año 52, tenía una determinada eclesiología. Y la eclesiología que tenía es prácticamente una identificación entre el cuerpo de Cristo y los límites visibles de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia sería la Iglesia Católica y nada más. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo en Vaticano II, especialmente a través de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, el decreto de Ecumenismo Unitatis Reintegratio, ambos del año 64, va a haber un cambio de perspectiva, una perspectiva que podríamos decir complementaria y más inclusiva. Vamos a ir viendo cómo del cuerpo de Cristo, identificado con la Iglesia Católica, se pasa a la Iglesia como misterio de comunión. Y esa comunión puede ser perfecta o imperfecta. Plena, en el caso de la Iglesia Católica, cuando tiene todos los elementos de santidad y de verdad, o imperfecta cuando falta alguno de estos elementos. Por ejemplo, la unión con Roma, por ejemplo, el episcopado, por ejemplo, la sucesión apostólica, donde faltan, por tanto, también la mayoría de los sacramentos. Entonces, digamos que hay una comunión plena o perfecta y una comunión imperfecta, pero que está igualmente ordenada a la comunión plena.
Y entonces tenemos como principios eclesiológicos del Concilio Vaticano II lo que se refiere a los elementa ecclesiae, que aparecen, como se puede ver, en Lumen Gentium 15, Unitatis Reintegratio 3. ¿Qué quiere decir? Que fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica puede haber elementos de santificación y de verdad, no en plenitud. Por ejemplo, si un protestante bautiza lógicamente válidamente, porque el bautismo lo puede administrar no solo uno que no sea sacerdote o diácono, un laico, sino también incluso un no creyente cuando quiere hacer lo que hace la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, están bautizando válidamente, y eso es un elemento de eclesialidad. Es más, es la puerta de entrada a la Iglesia, y por lo tanto podemos ir viendo cómo todos aquellos que tienen el bautismo válido van a ser cristianos y por lo tanto van a pertenecer a la Iglesia. ¿Qué va a pasar cuando a lo mejor falta algún elemento de eclesialidad? Pues como hemos dicho, será una comunión imperfecta, pero no quiere decir que no tengan nada de comunión, sino que esa comunión no es todavía plena, pero está ordenada a la plenitud. El segundo principio del cual queríamos hablar aparece en Lumen Gentium números 8 y aparece en Subsistit in. Y viene a decir que la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esto es interesante porque al principio se había identificado con un est la línea de la Mystici Corporis. La verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y sin embargo, Sebastian Tromp, que va a ser uno de los eclesiólogos de la Comisión Doctrinal del Concilio Vaticano II, va a ser quien sustituye el verbo est por el verbo subsistit in, lo cual crea, digamos, una escala de matices, de posibilidades. Es decir, la Iglesia Católica tiene todos los elementos de santidad, de verdad, de santificación que Jesucristo ha entregado a su Iglesia. Por lo tanto, la verdadera Iglesia de Cristo, tal como Él la concibió, tal como Él la fundó, está de modo pleno en la Iglesia Católica. Luego puede haber algunas iglesias y comunidades eclesiales que, sin tener todos los elementos de verdad y santidad, son igualmente cristianos, aunque con menos elementos. Y en ese sentido están ordenados a la plenitud, es decir, a recuperar todos esos elementos de santidad y de verdad. Por ejemplo, pues ya hemos mencionado uno, ¿no? Si los protestantes tienen el bautismo y, por supuesto, la escritura, a lo mejor lo que tienen que hacer es recuperar el episcopado y la sucesión apostólica. En el caso de los ortodoxos, lo que tienen que alcanzar es la plena comunión con el obispo de Roma. Están ordenados a recuperar lo que a lo largo de los siglos, no por voluntad de Cristo, sino por nuestros pecados, pues se ha ido perdiendo. Bien, el tercer principio eclesiológico del cual queríamos hablar, ya lo hemos mencionado en cierto modo, es el defectus ordinis. La carencia, que no es carencia absoluta, sino una carencia relativa del sacramento del orden. Entonces, lo que tenemos ahí es que por distintos avatares históricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lutero, es porque empezó a ordenar un presbítero, un tal Pomerano, y entonces, lógicamente, un presbítero imponiendo las manos no ordena válidamente. Entonces han perdido la sucesión apostólica y tienen defectus ordinis. La consecuencia de esto es que se pierde la mayoría de los sacramentos, el bautismo no, hemos dicho, y sobre todo se pierde la Eucaristía. Y si la Iglesia hace la Eucaristía, digamos que la eclesialidad que tendrán estas comunidades eclesiales surgidas a partir de la Reforma tendrán menos eclesialidad, porque hay menos Eucaristía. La Iglesia se hace a base de Eucaristía.
Entonces, cuando hay menos Eucaristía, hay menos Iglesia. Y entonces tenemos que conjugar estos tres principios eclesiológicos para ir viendo cuál es el mapa, cuál es la situación eclesiológica de cada iglesia o de cada comunidad eclesial, ¿no? De tal manera que esto nos quedaría según este esquema. Vemos que tenemos en el círculo exterior esas comunidades eclesiales, es decir, los protestantes, anglicanos y protestantes en este caso. En el caso de los anglicanos, la pérdida de la sucesión apostólica es por otros motivos, de tipo de la fórmula que emplearon para la ordenación, de toda la reforma que hace Cranmer, etcétera, etcétera, como hemos visto, ¿no? Entonces, los protestantes no son verdaderas iglesias particulares, sino que son comunidades eclesiales. ¿Que pertenecen a la iglesia? Sí, la iglesia es todo, esos tres círculos, ¿no? Pero, digamos, le falta un elemento importante para la comunión plena, que es la sucesión apostólica. Hablando en positivo, ¿qué es lo que tienen? El bautismo y la palabra de Dios, y por lo tanto han entrado a la iglesia, predican la palabra de Dios, quizá con algunas carencias, con algunas deficiencias, pero están predicando en nombre de Jesucristo como Hijo de Dios y a Dios uno y trino. Y por lo tanto, digamos que están colaborando a la misión de la Iglesia, indudablemente. Con algunos elementos menos, sí, pero luego están también evangelizando. En ese sentido, es interesante lo que está ocurriendo en China. En China ahora mismo están creciendo sobre todo las comunidades protestantes, especialmente los pentecostales. Están predicando en nombre de Cristo. Y algunos de estos que empiezan siendo pentecostales, después con el tiempo, descubren la plenitud de la fe, la plenitud de los elementos de salvación, de verdad y santificación, y se hacen católicos. Sobre todo descubren la Eucaristía, ¿no? Se dan cuenta de esa carencia y, digamos, avanzan hacia el centro de estos tres círculos concéntricos que vemos en la pantalla. Bien, en el segundo nivel estarían las iglesias ortodoxas, que, como hemos mencionado, son verdaderas iglesias particulares. No pertenecen a la Iglesia Católica, como es evidente, tampoco es que constituyan una sola iglesia. O sea, la Iglesia Ortodoxa en el fondo pues es una abstracción. Hay también bastantes divisiones entre las distintas iglesias ortodoxas, pero cada iglesia ortodoxa es una iglesia particular, como lo es la diócesis de Nueva York, o de Bogotá, o de Nairobi. Entonces, pues, puede estar la diócesis o la eparquía de Moscú, o de Kiev, en el caso de que sea ortodoxo, o de Rumanía. Y son verdaderas iglesias particulares. ¿Por qué? Porque tienen el episcopado y por lo tanto tienen la sucesión apostólica. ¿Tienen todos los sacramentos? Sí. ¿Incluido la Eucaristía? También. ¿Qué es lo que les falta? Lo que aparece en el núcleo central, el primado. La comunión plena con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma. Entonces digamos que son círculos concéntricos y cada nivel comprende a los anteriores, ¿no? O sea, en el caso de la Iglesia Católica tiene el primado, tiene lógicamente el episcopado y tiene el bautismo y la palabra de Dios. En el caso de las iglesias ortodoxas, tendrían el episcopado y el bautismo y la palabra de Dios, mientras los protestantes tienen tan solo el bautismo y la palabra de Dios. Esto, el primado, el episcopado, el bautismo y la palabra de Dios son los elementos de comunión, esos elementos de verdad, de santificación, de salvación. Bien, esto es lo que viene a decir el Concilio Vaticano II, y después, andando el tiempo, esta doctrina va a ser recordada por Juan Pablo II en la Ut Sint, que es la primera encíclica dedicada a modo exclusivo al ecumenismo, el año 1995, que viene a recordar de modo constante y sumario todo lo que se refiere a
la Unitatis Reintegratio. En el caso de su sucesor, Benedicto XVI, creará una figura que es digna de mención y que son los ordinariatos personales en el año 2009. ¿Por qué? Porque había algunos anglicanos que, descontentos con la situación interna, habían llamado a las puertas de Roma y entonces se creó esta figura en la cual, por un lado, permanecen con aquellos elementos legítimos propios del anglicanismo, por ejemplo, una liturgia, un modo de celebrar propio, como es el Common Book of Prayer, libro común de la oración que tienen ellos, un poco revisado y digamos que con sus cantos, con sus tradiciones, con su espiritualidad, pero al mismo tiempo se ha puesto a la cabeza de ellos un obispo legítimamente ordenado y por lo tanto recupera la sucesión apostólica al mismo tiempo que la unión con Roma. Digamos que no es estrictamente ecumenismo en sentido propio, pero es un modo de alcanzar la unidad, ¿no? Bien, y luego tenemos el Papa Francisco, que ha desarrollado una intensísima actividad ecuménica, por ejemplo, con los encuentros con Kirill I de Moscú, en La Habana, y Bartolomé I de Constantinopla. Entonces, en ese sentido, hay un acercamiento al mundo ortodoxo y después al mundo protestante, sobre todo en la visita a Lund en 2017 con motivo de los 500 años de la ruptura de Lutero con Roma. Entonces fui ahí no a celebrar, sino a conmemorar ese acontecimiento histórico y ahí, bueno, pues se repitió y se recordó la voluntad de Cristo de que todos fuéramos uno, como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y después, un año después, fue al Consejo Mundial de las Iglesias a Ginebra, donde en ese gran parlamento, podríamos decir, de las iglesias y comunidades eclesiales, recordó esa urgencia de la unidad. En cualquier caso, utilizando la expresión de Walter Kasper, nos podemos preguntar si el ecumenismo es un ecumenismo sano o salvaje, dice él, ¿no? Podríamos decir un ecumenismo con discernimiento intelectual, un ecumenismo con cabeza, con teología, es decir, un ecumenismo sano, que va dando sus pasos lentamente, como se asciende a una montaña. Por el contrario, es un ecumenismo un tanto salvaje, nos podríamos preguntar, ¿no? O sea, que quiere alcanzar la unidad a cualquier precio y simplemente a través de política o de continuas alianzas, sin reparar, en primer lugar, a la teología y después a la voluntad fundacional de Cristo, que es, digamos, el criterio que nos debe guiar en todo este proceso, ¿no? Y además, pues, animado por la oración, por la conversión y por la santidad, la búsqueda común de la santidad, ¿no? Bueno, pues ya se ve que hay distintos estilos ecuménicos y lógicamente por el que apuesta la Iglesia Católica es por ese ecumenismo sano. Vamos a ir viendo un poco qué consiste esto, ¿no? Bien, con esto acabamos la parte histórica y comenzamos con la parte más sistemática, la parte teológica, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del ecumenismo? Pues según la Unitatis Reintegratio, existe lo que podríamos llamar el ecumenismo de la lengua, eliminar palabras, juicios y obras que no respeten con equidad y verdad la condición de los hermanos separados. Es una expresión que ya hemos visto que ha quedado un poco antigua, ahora se habla de otros cristianos, pero lo primero que hay que hacer es hablar bien de los demás cristianos. Eso que insiste tanto el Papa Francisco de los chismes, de los chismorreos, de las críticas. Bueno, pues hay que evitarlo, por supuesto, dentro de la Iglesia Católica,
pero también con otros, ¿no? Quizá aplicando ese principio que decía San José María, ¿eh? Cuando no puedas hablar bien, cállate, cállate. Entonces, digamos que hablando bien unos de otros, también estaremos como más cercanos, más unidos, ¿no? El segundo es el que hemos mencionado al hablar del ecumenismo sano, ¿no? El ecumenismo a la cabeza. Diálogo mantenido entre exponentes debidamente preparados, es decir, por teólogos, en el que cada uno expone más a fondo la doctrina de la propia comunidad y presenta sus características con claridad. Es decir, esto nos permite saber dónde estamos, qué creemos y cómo lo creemos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se puede ver cuáles son los puntos de discusión, los puntos en los cuales tenemos que profundizar o a lo mejor reformular de un modo más ecuménico sin renunciar a la integridad de la verdad. Entonces, ese diálogo teológico, ese diálogo con cabeza, es igualmente importante el diálogo ecuménico, ¿no? Después está el ecumenismo de las manos, es decir, una más amplia colaboración en los deberes requeridos por la conciencia cristiana en vistas al bien común. Es decir, cómo podemos colaborar los cristianos. Por ejemplo, en cuestiones de doctrina social, acogida a los refugiados o ayuda a los pobres o defensa del medio ambiente. Son causas comunes. Por lo tanto, los cristianos de distintas iglesias y confesiones podemos trabajar conjuntamente. Es más, debemos trabajar conjuntamente. Defensa de la vida y de la familia. Bueno, pues es también un interesante tema ecuménico que es necesario abordar. Bien, y por último, el más importante, el ecumenismo de la oración o del corazón. O sea que el ecumenismo tiene corazón, tiene manos, tiene cabeza, tiene lengua. Y ese ecumenismo de la oración, el alma del ecumenismo de la unitativa integratio, consiste en rezar juntos, rezar unos por otros, pero también en algunas ocasiones rezar, pues, tal vez alguna oración, algún canto, o tener unas vísperas comunes, y rezar junto, pues ayuda mucho, ¿no? Los americanos dicen, la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Pues esa familia de hijos de Dios en Cristo, que somos los cristianos, si rezamos unidos, pues nos iremos acercando, ¿no? Según el principio famoso de la rueda, ¿no? En el centro está Cristo, y en la medida en que nosotros estemos más cerca de Cristo, por medio de la oración, tal vez, dependiendo de dónde esté cada uno, a través de los sacramentos, pues conforme estemos más cerca del centro, que es Cristo, pues también estaremos más cerca uno de los otros, ¿no? Si estamos más lejos de Cristo, pues también estamos más lejos entre nosotros, ¿no? Bien, y en definitiva lo que hace falta, sigue diciendo Unitatis Reintegratio, es la necesidad, la conversión y la reforma. Todos examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo respecto a la Iglesia y como resultado obligatorio retoman con fuerza la obra de renovación y de reforma. Es decir, esa limpieza, esa actualización del lenguaje, no de los contenidos ni de la doctrina, ese ver qué adherencias históricas, qué elementos extraños se han incorporado a lo largo del tiempo y que no responden a la voluntad de Cristo, que han sido, bueno, resultado de una determinada mentalidad, una determinada época y que en la actualidad pueden ser un estorbo. Por lo tanto, bueno, pues esos elementos son prescindibles, incluso si son motivo de división o de alejamiento, es todavía más conveniente pues suprimir aquello. Bien, vamos entonces viendo cuál es la situación teológica del ecumenismo. Primero, hemos de ver cómo es una realidad cristiana. Y aquí puede venir bien recordar algo sobre la terminología. Habitualmente se hablaba de confesiones del
confesionalismo. Ese confesionalismo consistiría en que cada uno confiesa la fe de una determinada manera y que cada confesión de fe es igualmente válida. Tan válida es la confesión de fe de un católico como de un anglicano. Evidentemente, este confesionalismo llevaría al confusionismo. Y por eso, a lo largo del tiempo, se ha preferido la expresión comuniones, las distintas comuniones, donde estarían comprendidas tantas esas comunidades eclesiales que han surgido a partir de la Reforma, como aquellas verdaderas iglesias particulares que son las iglesias ortodoxas, ¿no? Bien, entonces, esto en cuanto a la terminología. Después, hemos de recordar una vez más la diferencia entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Decíamos que entre cristianos es ecumenismo, católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes, ¿no? Eso es propio del diálogo ecuménico. Sin embargo, el diálogo interreligioso es el diálogo del cristianismo con otras religiones no cristianas, pues con el budismo, con el sintoísmo, con el islam, con el animismo, con lo que sea, ¿no? La situación de los judíos, como se ve, es un poco intermedia entre las dos, porque por un lado son nuestros hermanos mayores y constituyen el primer estadio de la historia de la salvación, pero por otro lado no son cristianos, no reconocen a Jesucristo como Mesías. Y por eso a veces, digamos, caen en un sitio o en otro, ¿no? La teoría dependía del Pontificio Consejo para Promoción de la Unidad de los Cristianos, aunque no sean cristianos, ¿no? Sin embargo, en el Vaticano II, una cosa es el decreto de ecumenismo, unitatis reintegratio, y después otra cosa es el decreto sobre las religiones, Nostra Aetate. Y ahí es donde están los judíos, sobre las religiones, ¿no? De hecho, es el origen de este documento del Vaticano II. Bien, y por lo tanto está también la cuestión de la participación en la vida divina de Cristo, es decir, el estado de gracia. Evidentemente ese estado de gracia no es el objetivo del ecumenismo, puesto que el objetivo del ecumenismo es la unidad visible de la Iglesia. Entonces, pero evidentemente la meta a la cual aspira todo cristiano es la participación plena en la vida divina de Cristo, es decir, el estado de gracia, con el cual puede alcanzar la bienaventuranza eterna, ¿no? Habíamos dicho ya como el Lumen Gentium número 8, se habla ahí de cómo uno puede pertenecer al cuerpo de Cristo, puede permanecer en su corazón. Ese permanecer en su corazón, según la expresión de San Agustín, es el estado de gracia. Evidentemente aquí estamos hablando más bien del cuerpo de Cristo, de cómo puede ese cuerpo de Cristo manifestarse visiblemente como unido. Bien, por lo tanto, se trata de una unidad visible y no simplemente de una unidad espiritual, de una unidad, digamos, entre nuestros corazones, sino que requiere también esa unidad, vamos a ir viendo en qué niveles, visiblemente reconocido, externamente reconocido. Bien, entonces vemos cómo hay posteriormente un acercamiento también de tipo institucional, no solo de tipo espiritual, sino que como organización, como estructura, como institución, también tiene que haber un acercamiento, ¿no? Y en primer lugar, bueno, se reconoce a la otra parte y se percibe a la otra parte como una realidad eclesial, es decir, tú eres cristiano, yo soy cristiano. Yo soy cristiano de nombre, católico de apellido. Tú eres cristiano de nombre, a lo mejor ortodoxo, anglicano, protestante de apellido. Pero los dos somos cristianos, los dos confesamos a Cristo, los dos hemos recibido una sola fe, los dos confesamos un solo Señor
los dos hemos recibido un mismo bautismo, ¿no? Bien, entonces, lo que es interesante es que Unitatis Reintegratio número 4 no excluye el que algunas personas en conciencia decidan entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. Dice, la obra de preparación y reconciliación de cuantos desean la plena comunión católica es de naturaleza, se diferencia por su naturaleza de la labor ecuménica. O sea, por un lado, no es ecumenismo el que uno se haga católico, pues siendo ortodoxo o anglicano o lo que sea, pero no se excluyen ambos fines. No hay, sin embargo, oposición alguna, ya que ambas proceden del admirable signo de Dios. O sea, el ecumenismo no busca atraer a otros para que sean católicos, pero todo viene de Dios. La unidad visible entre las iglesias y comunidades propia del ecumenismo y esas personas que en conciencia deciden entrar en plena comunión con la Iglesia Católica y se hacen católicos. Entonces son como dos dimensiones distintas, pero que desde luego no son excluyentes, sino que proceden de la misma fuente, ¿no?, del Espíritu, ¿no? Bien, entonces la consecuencia es que hay una común tarea misionera. La misión corresponde a todos los cristianos, la misión corresponde también a aquellos que no son católicos. En concreto, a través de tres dimensiones. Hay una primera dimensión pastoral, que sería la misión ad intra. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo que los católicos, por ejemplo, sean mejores católicos? Es una misión dentro de la Iglesia. ¿Cómo puedo pues, predicar mejor o formarles mejor o administrar mejor los sacramentos o animarles a que tengan una mayor frecuencia en los sacramentos? Bueno, eso forma parte de la pastoral, ¿no? Después, dentro también de la misión ad intra, está esta dimensión ecuménica de la cual estamos hablando. Es decir, el ecumenismo no es una labor fuera de la Iglesia, es una labor dentro de la Iglesia. No de la Iglesia Católica, pero sí dentro de la Iglesia de Cristo, donde, como hemos dicho, también están incluidos los ortodoxos, los anglicanos, los protestantes. Por lo tanto, misión ad intra, la pastoral con los católicos, y el ecumenismo con aquellos que no son católicos, con otros cristianos. Y después está ya ad extra, es decir, la missio ad gentes. Es decir, aquellos que no conocen a Cristo hay que anunciarles el nombre de Cristo. Y en esta dimensión ad gentes no solo han de contribuir los católicos, sino todos los cristianos, como decíamos. La actividad misionera entre los infieles difiere de la actividad pastoral que hay que realizar con los fieles y de las iniciativas dirigidas a restaurar la unidad de los cristianos. Ad gentes 6. Es decir, es distinta, aunque evidentemente son complementarias. Digamos que son como tres niveles, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia de Cristo, pero fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, y después otro nivel más amplio que es el mundo mundial, ¿no? Todos aquellos, a lo mejor creyentes de otras religiones o no creyentes, ateos, agnósticos, etcétera, a los cuales se les anuncia el nombre de Cristo. Son, digamos, dimensiones diferentes, pero evidentemente convergentes y complementarias, ¿no? Bien, el objetivo último del comunismo es la unidad visible de la Iglesia, en la fe, en la liturgia y la autoridad. Simbólico, litúrgico y jerárquico. Es decir, decíamos, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, en palabras de San Pablo, ¿no? Pero esa unidad se tiene que alcanzar, por lo tanto, la confesión de la fe, cuando se proclama el mismo credo, cuando se celebran los mismos sacramentos en la liturgia y cuando se está bajo la misma autoridad. Entonces,
tenemos como esas tres dimensiones visibles, o tres elementos visibles que nos permiten esa unidad, o crecer la unidad visible de la Iglesia. Digamos que tenemos que avanzar en estos tres niveles complementarios, ¿no? La confesión del mismo credo, la celebración de los mismos sacramentos, el estar sujetos bajo la misma autoridad, ¿no? Bien, y que, insistimos, es distinta de la comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, es decir, del estado de gracia. Pues, evidentemente es complementario, en la medida en que estemos más en gracia, contribuiremos de un modo mayor a esa unidad visible en esos tres niveles de fe, liturgia y autoridad, ¿no? Y esa meta que hemos de alcanzar de la unidad visible es al mismo tiempo un don y una tarea. Entonces, podemos citar unas palabras de Pablo VI en Mysterium Ecclesiae del año 73. Dice: no pueden los fieles imaginarse la Iglesia de Cristo como la suma, dividida, aunque en algún sentido una, de las iglesias y comunidades eclesiales. Es decir, no es esto un sumatorio de iglesias y comunidades. De ningún modo son libres de afirmar que la Iglesia de Cristo hoy no subsiste ya realmente en ninguna parte. O sea, la Iglesia de Cristo sí que subsiste de modo pleno. ¿Dónde? En la Iglesia Católica, dicen Lumen Gentium número 8. De tal manera que se la deba considerar como una meta, la cual han de tender todas las iglesias y comunidades. Es decir, como si la Iglesia de Cristo fuera una entelequia todavía, algo externo, una meta, digamos, casi escatológica, la cual hemos de alcanzar. No, la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, quizá con elementos extraños que tendremos que purificar o reformar, pero desde luego todos los elementos queridos por Cristo de verdad, de eclesialidad, de santidad, de santificación, están ya en la Iglesia de Cristo. Todo es mejorable, desde luego, pero la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Y por lo tanto tenemos estos círculos concéntricos de los cuales hablábamos antes. La verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica porque tiene todos los elementos. Aquí los habíamos esquematizado como primado, episcopado, el bautismo de la palabra de Dios. Después las iglesias ortodoxas son verdaderas iglesias particulares porque tienen el episcopado, aunque no tienen el primado. Por lo tanto, le falta ahí un elemento eclesie, un elemento para la eclesialidad plena. Entonces, cuando se alcance esa comunión con el obispo de Roma, entonces no solo como un primado de honor, sino también como un primado de jurisdicción, entonces tendremos ya la plena comunión también en esas iglesias ortodoxas, ¿no? Y luego vemos cómo falta ese elemento de comunión del episcopado entre los protestantes que sí tienen el bautismo en la palabra de Dios, han entrado en la iglesia, están en la iglesia, pero tienen que seguir avanzando en dirección al altar, podríamos decir, para poder recibir también la Eucaristía en su plenitud. Entonces, en ese sentido, hay camino que andar y quizá nosotros tendríamos que salirles al encuentro para facilitarles el camino, pero de momento, digamos que ellos tienen que caminar hacia el centro para recuperar el episcopado en primer lugar y después la plena comunión con el obispo de Roma, es decir, el primado. Y nada más, esto es lo que queríamos ver en la sesión de hoy. Espero que se haya atendido. Si hay alguna duda, se puede acudir al manual Llamados a la Unidad, Teología Ecuménica, de Goiret Blanco, y cualquier cosa, si queréis, lo ponéis aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.